Bueno, antes de ser pastora, esta servidora del Señor salió, como bien le dije, tengo 2 hijos y en el segundo embarazo, pues hubo un cambio en el plan de vuelo. Yo me preparé para tener mis hijos. Todo el mundo, yo creo que nos preparamos para tener unos hijos, aunque ella es saludable, pero que sin que ocurra ningún evento. Así que nos preparamos con la ropita de la forma natural. Pero cuando yo salgo encinta, en el periodo, como a los 3 meses, 4 meses, comenzaron a ver que algo andaba mal en el embarazo. Yo siempre cuento que me hicieron el sonograma, se metieron esos 2 médicos y eso fue, aquí hay algo raro. Y era que aparentaba Victoria venir con síndrome Down. Luego de eso, pues vamos a buscar otros especialistas. ¿Su primera hija? La segunda. El nene primero y después la nena. Ajá. En ese segundo embarazo. Y entonces, pues ahí empezaron a hacerme estudios. Salió también positivo a síndrome Down en la prueba de alfa-fetoproteína. Así que yo lo único que dije, Señor, yo sí orar. Me empecé a educar acerca del tema de síndrome Down, pero como bien le dije, hubo un cambio en el plan de vuelo. Pastora, para poder ubicar a las personas en tiempo y espacio, el escenario real de la pastora Ciara, previo a ser pastora, ¿qué sentía? Un segundo embarazo, la segunda posibilidad de ser madre. ¿Qué cosas usted tenía en la mente? Yo quisiera ir al detalle porque yo sé que hay mujeres y hay hombres también, porque aunque es la mujer la que carga en su vientre esa criatura, el varón vivimos también la etapa, el momento, en muchas instancias. ¿Qué se sentía? ¿Cuáles eran las expectativas? Ya había un varón, no sé si ya en ese momento usted sabía ya que iba a ser una nena. ¿Cómo se sentía? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Qué pensamientos tenía en su mente ante esa expectativa? Mire, para ir un poquito más atrás, en mi primer embarazo yo lo pierdo. Por el tipo de sangre que tenía, yo soy factor RH negativo, así que pues hubo un rechazo. Así que tengo esa primera pérdida. Así que todos los embarazos fueron como que, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Tuve a Pablo Augusto, nace enredado en el cordón umbilical. Me lo sacaron con forceps en ese momento. Pero llega Victoria, entonces ya yo estoy ansiosa, nerviosa, aunque pasé un embarazo bien tranquilo. Bien tranquilo. Esperando lo mejor, pero a los principios meses del embarazo, esos primeros términos, pues fueron un poquito tristes, yo pudiera decir, porque rápido se vio que había algo y que yo hice, encerrarme a llorar, a buscar información, y mientras yo buscaba información de los niños con síndrome Down, yo lloraba. Y pastora, ¿fue de los casos que en los primeros meses ya se conoció cuál era el sexo de la criatura? Sí. Ya. Sí. Y ya antes de darle el diagnóstico, ¿le dijeron si era nene o nena? Sí, era nena, sí. Ok. ¿Y qué usted pensó cuando le dijeron, mira, va a ser una nena? Bueno, lo primero que hicimos fue coger el nombre y orar al Señor, ¿verdad? De que viniera bien dentro de todo, porque nos empezamos a educar. Y algo bien interesante es que escogimos 2 nombres. Y el nene siempre decía Victoria. Y yo decía, no, yo quiero el otro. ¿Qué edad tenía el nene? Pablo Augusto tenía, cuando nació Victoria, 3 años. Ok. Y él decía ya Victoria. Y yo decía, yo dejaba que se le pasara el tiempo y yo volvía otra vez entre este y este otro nombre. ¿Cuál? Victoria. Él seguía diciendo Victoria. Así que era un nombre que ya venía con propósito. Amén. Debo entender que había una combinación de sentimientos porque era nena, pero también usted tenía el temor por la experiencia de su primer embarazo. O sea que aquí había ¿cómo manejaba ese conjunto de emociones? Orando, clamando al Señor. Fueron tiempos de mucha intimidad con el Señor. Obviamente siempre debe ser, pero usted sabe que cuando uno está pasando por tiempos difíciles, acudimos a Él, dice la palabra, que a dónde iremos si no es a Él, si solamente Él tiene palabras de vida, amén. Y yo fui a la fuente. ¿A los cuántos meses aproximadamente, no tiene que ser exacto, usted supo que iba a ser nena? Como a los 3 meses. Como a los 3 meses, ahí, ok. Sí. Entonces es para establecer 4 meses, por ahí. La distancia. Sí. Luego entonces, ¿en qué mes de embarazo, en qué semana de gestación, usted se entera de que esa criatura viene con algún tipo de problema de salud? En esos primeros meses,
Es ese primer trimestre. Okay. Sí, ahí ya vieron un rasgo en ella, lo que le llaman un anclaje, que es aquí atrás. Es típico, ¿verdad? También de los niños con síndrome Down. Y entonces me enviaron a un perinatólogo y ahí entonces vamos a ver si hay otros rasgos, como hay diferentes cosas que se pueden ver en un sonograma, como los boquetitos de la nariz, chequear el corazón, entre otras cosas, para afirmar o reafirmar si en efecto Victoria venía con síndrome Down. Porque la prueba, no solamente vieron en el sonograma el anclaje, sino que la prueba de alfa-fetoproteína salió positiva a síndrome Down. Así que ya eran 2 factores que teníamos ahí. Visitó al perinatólogo y en efecto pues no había nada. Claro, te recomiendan un montón amniocentesis, te recomiendan pruebas, a lo cual pues nosotros nos negamos. Esas pruebas son obligatorias. En el caso mío, que tengo el conocimiento médico, todo embarazo que llegue, los primeros meses tienen que hacerse esta prueba por si acaso el padre determina culminar con el embarazo. Entonces, sí, continúa. No, que al ella tener este conocimiento, yo imagino que fue un trago amargo. Sí. Ahí es que quiero ir, porque debemos subrayar que ya usted nos narra, primer embarazo, pues fallido, no se logró. Sí. En el segundo embarazo, que es el nene, hay una situación del cordón umbilical. Entonces, una vez le dicen, le confirma, está embarazada, le confirman, es una niña, usted dijo que oraron para que naciera, todo estuviera bien, que viniera con salud. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en el corazón de mamá? ¿Y qué ocurrió en el núcleo familiar, en la conversación de papá con mamá? Una vez le dicen, hay complicaciones. Literalmente, cuando yo nada más vi a los médicos entrar, que el que me estaba atendiendo, todo chévere, y cuando calladito busca al otro, yo dije, aquí hay algo. Y cuando me sientan en la camilla y me van a explicar, yo sentía que me iba a desmayar. Esa fue la emoción que sentí. Pero saqué fuerzas y le dije estas palabras al doctor: yo sé orar. Eso fue lo que le dije. Usted en ese momento, pastora, pensó, Dios va a poner su mano, la va a sanar y ella va a nacer completamente normal. Realmente en ese momento, claro, lo declaramos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero en ese momento lo que sentí fue un balde de agua fría, sentí que me iba a desmayar. Imagínate. Y tan pronto llego, yo empecé a buscar. Pablo él trabaja de noche, ¿verdad? Y de madrugada, y esas noches yo las pasé en una computadora educándome. Eso fue lo que hice. ¿Y qué le comunicó papá? No, llorando. Ya veníamos, como usted bien dice, con cosas previas. Y pues nos quedamos sorprendidos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué nos espera? La economía. Se piensan luego todas esas cosas. En este punto, pastora, no queremos saltar, ir paso a paso, y yo quiero ser minucioso, tenemos el tiempo necesario para eso. Claro. Porque esto no ocurre por casualidad. O sea, el que usted esté aquí Amén. Y esté narrando esto no es que se llenó una agenda, ni se está llenando un rundown en el Mañanero, Vive la Mañana, en Inspira 88.1 FM. Las cosas no son fortuitas ni inventos de los hombres. Tenemos que tener la perspectiva que esto nació en el trono, en el corazón de Dios. Y alguien, siempre hay que pensar en el mínimo, que es una persona, una mujer, un hombre, necesita escuchar esto. Sí. Y nuestros segmentos, estos segmentos siempre tienen el toque de impartición, de que nos enseñe. Esto se queda allí en nuestras redes, en el canal de YouTube, y en algún momento o ahora en vivo o más tarde alguien va a ver esto y necesita. Hasta este punto, sin brincar allá, más allá, hasta este punto. Para aquella mujer que está escuchando, para aquel padre, aquel varón, aquel matrimonio, aquella pareja que tiene la ilusión de ser padre, inclusive más allá, personas que a lo mejor están luchando para lograr ser padres y están enfrentando la incertidumbre de que van para un sonograma, de que le van a hacer unas pruebas, de que son primerizos, de que ya a lo mejor tienen, como en el caso suyo, un primer hijo. ¿Cómo después de usted haber pasado el tramo, cómo se debe preparar antes de una mujer para ir a esos estudios, a esos análisis?
para esa criatura? ¿Cómo se prepara una mujer para eso? Bueno, espiritualmente, sobre todo porque Dios es el que nos sostuvo. Amén. Y siempre yo digo, ¿verdad? Y le digo a esta mujer y a esta familia que a lo mejor esté pasando por algo similar, recordar siempre que Dios estuvo, que Dios está y que Dios estará. Amén. Y realmente yo me agarré del Señor y tuve la fortaleza en el Señor. Así que nuestra confianza plena en Él. Ahí no hubo ninguna otra negociación. Yo me olvidé de lo que estaba, hice el protocolo que me pidieron, pero yo descansé en el Señor y esperé en Él. Así que eso le digo, esperen en el Señor porque Dios es bueno. Amén. Y todo obra para bien a los que amamos al Señor. Como bien usted dijo, hay un propósito. Y yo quiero decirte que médicamente, toda la papelería con todos los documentos estaban puestos sobre la mesa para que ella tomara una decisión. Sí. Hasta este punto. Sí. Y es probable que alguien hoy esté escuchando este mensaje de que todo pronóstico apunta a que tomes una decisión, y yo creo que es mejor creer a Dios. Llega un momento donde la medicina tiene un límite y la medicina tenía toda la prueba para que ellos desistieran de que esta niña naciera. Interesante, Abimael, que dijo que estas pruebas las hacen también porque podemos tener una terminación del embarazo. Sí. Esas cosas son ofrecidas. Y hoy día hay una ley que sustenta esa decisión, una ley que de hecho hace unos días estábamos hablando aquí precisamente sobre esa ley. Hay algo bien importante, ya hay un diagnóstico. El diagnóstico apunta a lo que nosotros como seres humanos catalogamos como algo normal. Y por lo general le ponemos el sello de bueno a lo que entendemos que es normal. Y nos olvidamos de la determinación del cielo para poner ese sello de rechazado o aceptado. ¿Ves? Porque utilizamos criterios humanos. Pero aquí hay una gestación de apenas de las primeras semanas, 3, 4 meses aproximadamente, cerca de eso, y ya hay un diagnóstico. Yo quiero poner en perspectiva desde acá, desde esta parte de acá, desde afuera, el que aproximadamente faltan 6 meses para darle mente a la situación, o para depender de Dios, o para atribularte cada día más. Pero en ese momento ya tiene el diagnóstico, lágrimas, incertidumbre, tendremos la economía para trabajar con esto, qué va a pasar, una serie de aspectos que llegaron a su mente, que usted los ha puesto evidente, pastora, que también a su esposo le llegaron, lloraron juntos. Después de ese tiempo, de ese primer trimestre que usted identifica que ya hay un diagnóstico, ¿qué sucedió de ahí en adelante? ¿Cómo transcurrieron los días de ahí en adelante a nivel personal? Porque es usted quien tiene esa criatura ahí. Es usted la que está sintiendo. Pero también no podemos quitar de esta ecuación a papá, al hermanito, a los familiares. A tití si hay, a tío si hay, abuelo, abuela. Muchos que hay. ¿Qué pasó, pastora? Descríbanos ahí. Pues mire, como bien le dije, ya había un diagnóstico, pero esto continuaba, las visitas a los médicos, laboratorios, etcétera, y ofrecimientos como el que nuestro hermano Abimael estaba mencionando, a lo cual nosotros obviamente pues no accedimos y decidimos descansar. Yo tuve que tomar una decisión si continuaba llorando y afectar a ese bebé que estaba en el vientre, o descansábamos en el Señor, aparte de ser diligente, ¿verdad? Con todo lo que nos correspondía. Y obviamente tenía el otro nene, yo tenía que estar bien y tenía que mantener la estabilidad también por ese bebé que, ¿verdad? Victoria, que ya venía ahí en el vientre. Así que decidí estar en paz, tranquila. Creo que de los 2 embarazos ese fue el más relax que yo pasé en unos aspectos. Yo descansé en el Señor, yo me disfruté, tenía una mala barriga tremenda, pero me disfruté. Y fíjate, al final, esa incertidumbre inicial, eso se fue. Sí. No estuve pensando que si viene con síndrome de Down o no. Yo me eduqué, yo busqué información. Sí había un poco de preocupación, pero eso no me derrumbó. Yo decidí estar bien. Wow. Y que son niños especiales que también tenemos que decirlo con toda honestidad. Sí. Niños de síndrome de Down son niños especiales y Dios se los da a familias especiales. Sí.
pero me gusta y que ahorita yo creo que vamos a pasar ahorita por lo menos a Victoria cuando tengamos la participación para que el pueblo vea la hermosura de niña que Dios le dio a estas personas extraordinarias. Y pastora, se fue la incertidumbre cuando descansaste en el Señor. En esa última visita médica, que obviamente te hacen el ofrecimiento si el embarazo lo quiero continuar o me hacen una miocentesis para ver, ya yo cerré. Desde ese día ya yo cerré el ciclo y continué mis visitas al doctor como normal y descansé en el Señor. Decidí. Extraordinario. Sí. Aún con el diagnóstico que ya ustedes habían recibido y cuando ya ustedes tomaron la decisión de seguir el proceso del embarazo, prácticamente lo que veo es que tú descansas en el Señor y empiezas a darle calidad de ese embarazo. Sí. Porque el detalle es que cuando tú estás en depresión, estás en tristeza, eso también lo siente el bebé. Claro. Eso es lo que a veces la gente no sabe, pero eso también lo siente el bebé. Entonces tú decidiste de que desde la barriga se sintiera que iba a tener una casa donde la iban a recibir, el amor de mamá, y lo sienten. Los bebés lo sienten. Hay estudios científicos que certifican que el estado emocional de la mamá, el bebé lo recibe. Y qué bueno que tomaste esa sabia decisión de desistir, de a lo mejor llorar, de preocuparte y ponerlo todo en las manos del Señor. Amén. ¿Cómo se trabaja luego de eso? Ya usted más o menos detalló qué pasó después de ese momento, a medida que usted tuvo que enfrentar los diferentes escenarios de la cotidianidad, cuando mamá tuvo que ir al compartir con la familia. Cuando mamá tuvo que encontrarse con las amigas y amigos de la familia en el supermercado. ¿Y cómo está? ¿Y cómo va el embarazo? ¿Cómo usted manejó esa situación? ¿Y cómo lo comunicó o si decidió no comunicarlo? Realmente yo soy bien open en ese aspecto. No tengo ningún issue de comunicar, pero yo creo que descansé tanto que yo borré. Yo continué todo normal. Normal. Todo normal. Y con mi familia lo mismo. Con las amistades disfruté igualmente. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Tenía a Pablo Augusto y él me tenía que ver feliz también porque tenía la responsabilidad que tenía aquí más a él que lo tenía. Y había una responsabilidad grande. ¿Cuáles fueron las condiciones que ese día que el médico le comunica que ella dice que hubo llanto, que eso se replicó también en papá cuando se enteró? El dolor, la incertidumbre y las preguntas, pero ¿cuáles fueron los diagnósticos a ese momento, pastora? Bueno, pues al tercer mes, pues Victoria me dijeron que venía con síndrome Down. El sonograma, como bien dije al principio, salió con un anclaje. Luego la prueba de alfa-fetoproteína salió positiva a síndrome Down. Y luego, pues seguimos los procesos pertinentes, pero hubieron unos cambios. Sí, ¿cuáles fueron? Bueno, a nacer Victoria. Pues, ¿Cómo transcurrieron los otros meses en términos de usted, mamá? ¿Qué sintió? ¿Cuáles siguieron siendo los diagnósticos del médico? ¿Qué ocurría en esas visitas? Sí, luego fuimos al perinatólogo. Nos ofrecieron, ¿verdad?, muchas cosas, entre ellas la prueba de alfa-fetoproteína, de amniocentesis, que es una aguja que sacan líquido amniótico para confirmar si en efecto Victoria venía con síndrome Down, a lo cual nosotros no accedimos. Porque todo tiene un riesgo, ¿verdad? Y yo, ya si había algo, pues yo no quería seguir complicando la cosa, aunque ellos tienen su librito y del por qué hacerlo, ¿no? También para estar preparado en el momento del parto. Pero nosotros no accedimos a nada de eso y continuamos nuestra cita con el ginecólogo de manera natural, como siempre. Esta pregunta que le voy a hacer ahora debió haber surgido al principio, pero la retomo y la traigo aquí y entonces continuamos con la entrevista. Como sierva de Dios, teniendo esa estrecha relación con Dios, ¿en algún momento antes de recibir el diagnóstico, mamá sintió algo orando? ¿Llegó una palabra de alguien con relación que tal vez de alguna forma le dejara sentir lo que podía pasar más adelante? Pues no necesariamente, bueno, sí y no. Ok. Porque luego de que entonces paro a Victoria, ahí entonces que yo recapitulo y sí,
el Señor me venía preparando. El Señor me venía preparando de antes. Pero obviamente, pues me doy cuenta cuando Victoria nace y no pasa el cernimiento auditivo. Pastora, como mujer, como madre gestante, ¿sintió algo diferente de un embarazo a otro tratándose de que en este caso la niña venía con complicaciones? ¿Usted sintió algo en términos de su salud, todas esas funciones fisiológicas suyas? ¿Se alteró algo? No, mire, yo pasé un embarazo tan tranquilo. O sea, que yo misma me sorprendo. Tenía una mala barriga tremenda, eso sí, hasta lo último. Pero en general, yo digo que esa nena iba a nacer bien tranquila, bien en paz, porque yo, como decidí desde el principio estar bien, pues trabajé eso. Y trabajé con mis emociones. Trabajé con mis emociones. Traté yo de tener ese dominio propio. Porque el embarazo primero, las emociones también estaban inestables. La primera vez ya estaba asustada, tuvo un aborto. Ya yo estaba todo el tiempo asustada si veía sangre o no. Eso fue postraumático. Una vez salgo, pierdo la primera barriga, pues salgo encinta del nene, pues yo tuve ese embarazo preocupada, asustada todo el tiempo, que no viera sangre. ¿Cuántos años habían pasado del embarazo que perdió al de María Victoria, verdad? Del de Victoria, 3 años. Victoria. Sí. 3 años. 3. ¿Y aún vivía episodios o lapsos emocionales de estrés un poco postraumático? menos. Me pasó con el nene, que yo salí encinta a los 5 meses. ¿Cómo manejó eso? En realidad, un día a la vez, pero había preocupación. Me gusta esa contestación. Sí. Y me gusta esa contestación. Sí. Y mira, y quiero añadir que fuera de cámara, me dijiste algo que para mí es óptimo para darle comienzo a lo que el milagro de lo que vamos a hablar ahora. Es que la diferencia entre el embarazo del nene al de la nena es que al nene tú le ponías música para que el niño escuchara en el vientre. Pero ella no sintió hacer lo mismo con la nena. Porque entonces de ahora es que viene. Ahora es que nos vamos a enterar. Si ahora es que nos vamos a enterar de que por qué de lenguaje de señas, de todas estas cosas. Y yo sé que esto es meritorio. Porque algo estaba ocurriendo en el vientre tuyo, a diferencia del embarazo del nene, que no te animaste a poner música. ¿Por qué será? Esa contestación de por qué la vamos a tener ya mismito. Pero yo quiero un aspecto y que sea mamá, porque yo pudiera hablar de lo que yo estoy sintiendo. Y yo estoy sintiendo X o Y. Pero en muchas ocasiones mi esposa, que está allá al lado, puede decir, lo vi de esta forma, lo escuché así y yo no haberme dado cuenta. Y yo quiero que en esta impartición que estamos llevando, no solamente de información, todo el núcleo familiar se mantenga ahí. Porque hay quien pueda decir, mira, yo no soy mamá o ya yo pasé esa etapa. No se distancia de la entrevista, quédese ahí. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay herramientas que le sirven a usted y herramientas que usted puede llevar en su caja de herramientas para impartir a otro. ¿Qué usted, al tiempo que usted manejaba todo ese sinnúmero de situaciones, de emociones, qué usted veía en papá? Mientras transcurría el tiempo, después de ese diagnóstico, ¿cómo usted veía a papá? Mire, sin duda, primero que todo tengo que decir que él era el que estaba ahí todo el tiempo conmigo, dándome apoyo. Yo creo que él se aguantó muchas cosas también para mantener todo estable, pero fue un apoyo tremendo. Sí me sorprendió cuando la primera pérdida, él estuvo muy afectado, fíjate. Imagínate, nosotros tuvimos tantos años de novio, nos casamos, todo lo planificamos maravillosamente y nos pasa esto, le servíamos al Señor y nos pasa esto con la primera barriga. Pero luego al recibir el diagnóstico, realmente lo que yo recibí de Pablo fue un apoyo. O sea que esa es su exhortación a ese varón. Tremendo, no. A ese padre o ese futuro padre que se mantenga como esa columna. A veces sin hablar, sin nada, pero él estaba ahí. Él estaba ahí. Él es muy callado. Las señas vinieron maravillosamente, aleluya. Pero ese apoyo de Pablo, eso, yo me sentía segura.
Qué bien. Segura. Bueno, Abimael por ahí ya dejó una pregunta Sí. sobre la mesa. ¿Hubo una diferencia en el embarazo para el nene? ¿Sintió de Sí. ponerle música y la nena no? ¿Qué pasó? Llegó el día del alumbramiento. Vamos a recibir a Victoria. De ahí en adelante. Cuénteme, Pues, pastora. A todo bebé que nace en el hospital, por ley, la ley establece, la ley 311 del programa de discernimiento auditivo, establece que todo bebé recién nacido, antes de salir del hospital, igualmente si bebé nace en hogar, también tienen que hacerle un cernimiento, es ley. No importa si nace en el hospital o nace en su casa. Y ese día, casualmente el hospital estaba lleno. Así que no tuvieron los cuidados que se debía tener de que cuando te dan la alta te entregan un sobre con todos los documentos, con todas las pruebas que le hacen a bebé, las vacunas que le ponen y el cernimiento auditivo. Y no me dijeron nada. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo digo que el Espíritu Santo tocó mi vida ahí porque me hizo buscar el sobre y literal. Yo llegué a casa, cogí el sobre y hice así en la mesa y cogí el papel del cernimiento auditivo y no lo Ok. pasó. Y quisiera que fuéramos un poquito más al Sí. detalle. Cuando ese fue alumbramiento, parto natural, Sí. fue cesárea, parto natural. Una vez nace Victoria y toman esa bebé, esa bendición y se la ponen en brazos. ¿Qué usted sintió, pastora? Ay, Después de todo aquel proceso. Yo ni Cuénteme. me acordé que venía con síndrome Down. Qué lindo. Yo no me acordé de eso. Mire si lo trabajé de tal forma que Dios hizo que yo me disfrutara el proceso. Y cuando me la pusieron, yo no estuve pendiente a chequear los rasgos de ella. Nada. Eso lo hizo el Señor. Una chulería. ¿Y qué vio en papá? ¿Papá estaba ahí en esa Sí, escena? sí, siempre, ¿Y qué sí. vio? ¿Qué vio papá en esa escena? ¿Cómo usted vio a papá en ese momento? Imagínate, no, felices estábamos. No tuvimos tiempo, que siempre tenemos cámara y todo, ni de retratar nada. Eso fue algo que el Señor separó para nosotros ese espacio. ¿Fue tan lindo y tan feliz como el alumbramiento anterior del nene? Sí. Y que usted, Allá teníamos más gente alrededor cuando nació el nene. y entonces vino el cernimiento. Cuando me dan la alta, yo digo, mire, cuando yo parí, algo interesante que ocurrió, que todas las mujeres que estaban pariendo, todo el mundo parió, todo el mundo se fue y nos quedamos el doctor, Pablo y yo, hasta música el médico me puso allí. Fue algo bien bonito. Qué lindo. Bien lindo. Cuando Victoria nace, entonces, como por la ley lo establece, le hacen la prueba de cernimiento auditivo y entonces Victoria pues no pasó el cernimiento. ¿Qué tiempo Obvio. tenía? ¿Días de nacida? No, el día que te dan la alta, ya Ok. ellos te dan todos esos documentos. Tenemos una foto hermosa ahí de fondo de Victoria. No la Tras vi. mami y papi. Está preciosa esa beba. Pues- Y me decía que entonces no pasó el cernimiento. No pasó el cernimiento, pero no me lo informaron en el hospital. Se supone que sí. Y eso no ocurrió porque el hospital estaba lleno. Había muchos bebés que habían nacido. Ok. Y entonces, pues cuando yo llegué a mi casa, después de llevar la bebé a casa de los abuelos y que todo el mundo se la viera y los tíos, pues cuando llegué a casa, tuve ese sentir de coger el sobre, vaciarlo y buscar ese papel. No sé por qué. El Señor lo puso en mí y cuando me di cuenta, Victoria decía que no había pasado el cernimiento auditivo. Y en términos de el síndrome Down, en efecto, la niña nació tal. Sí, no tenía nada, en realidad. Por eso digo desde el principio que hubo un cambio en el plan de vuelo. Hubo un cambio. El diagnóstico que Sí. se ha dado, que se dio Sí. en ese momento, Sí. no fue el No que. fue. Wow, es que de verdad, nosotros, mire, aquí hay dos aspectos que yo entiendo que debemos resaltar, pastora. Y es el siguiente. Sí, yo desde ahora, yo soy producto de la bendición de la medicina. Porque Dios obró en mí sanidades en diferentes instancias que muchas de ellas, el instrumento principal fue un médico. De hecho, un médico me sacó de un estado de ansiedad horrible. La primera vez que voy a un cardiólogo y me pone la mano aquí en el hombro y me dice, tranquilo, que de esto no se muere nadie. Y mi carga no era por morirme, porque vamos para el cielo. Mi carga era por lo que la responsabilidad que yo tenía, muchas responsabilidades, y eso era lo que pesaba en preocupación. Y aquel hombre me puso la mano en el hombro y con la autoridad que tenía me dijo, tranquilo, esto no se muere nadie. Esto te lo vamos a curar. Wow. Así me dijo. O sea que yo los veo como una bendición. Sí. Y están los diagnósticos. Y los Sí. diagnósticos arrojan luz para muchas cosas. Pero esto a mí me lleva a pensar
el que nosotros debemos mantenernos tomados de la mano de Dios. Definitivamente. Ese manto de la presencia de Dios debe estar todo el tiempo, porque usted se preparó totalmente para un diagnóstico, mas sin embargo no fue el que ocurrió en ese día del alumbramiento. No. Pastora, entonces comenzó toda esa travesía, luego de entonces entender qué pasó de ahí en adelante, porque queremos llegar al ministerio y a todo lo que eso catapultó en la vida de ustedes. Bueno, pues como bien les dijimos, no pasó el cernimiento. A los 2 meses Victoria fue diagnosticada y le hicimos un ABR, que es una prueba, ¿verdad?, diagnóstica. Lo otro es un cernimiento. Y pues ahí arrojó pérdida auditiva, moderada, severa, bilateral. Es ahí donde también, en aquella ocasión del cernimiento no nos dieron la noticia y en esta ocasión del diagnóstico nos las dijeron estrujadas, pudiéramos decir. La doctora me dijo, señalándome con el dedo en la cara, que ella no va a escuchar como tú y como yo, ella no va a escuchar, me dijo. Así que eso fue como un balde de agua fría que me cayó encima. Ahí que recibimos otro golpecito, pero ahí yo me encierro en un baño, siempre cuento porque esta es mi historia. Me encierro en un baño, me tiro en aquel piso de aquel baño a llorar, y ahí el Señor trajo a memoria a esta pastora de República Dominicana que falleció, ¿verdad?, hace poco, y ella iba a mi casa y siempre, y en un retiro, escucho el testimonio de ella y tiene 2 hijos sordos, y yo me metí en su historia, escucho los diagnósticos de su hijo, que es el que tiene mi hija. Obviamente ellos tienen pérdida profunda, Victoria pérdida parcial, ¿verdad?, bilateral, pero, y ahí lo que le dije al Señor en aquel baño, porque recordé que ellos tenían un ministerio de sordos en su iglesia, y mientras los hijos atendían a los jóvenes, ellos atendían a los padres. Vamos a establecer una comparativa. Sí. La diferencia de cómo se sintió cuando se enteró a los 3-4 meses de gestación de que Victoria, supuestamente, que no ocurrió, venía con síndrome Down, a cuando la doctora le dijo, ella no va a escuchar como escucha usted y yo. Una comparativa en cómo se sintió mamá. Fueron sentimientos diferentes. En aquella ocasión sentí que me iba a desmayar. Aquí empecé a llorar porque jamás pensé tener una hija sorda. Yo no esperaba eso. Yo digo que me tenían que explicar como si yo fuera una nena chiquita para poder entender, porque en ese momento tú sientes turbación, como que tú no entiendes nada, como que está pasando, pero aún con ese llanto y tantas preguntas que vinieron a mi mente, que me encierro en aquel baño, el Señor trajo a memoria como una película, y yo levanté mis manos en aquel baño y yo le dije, Señor, si eso es lo que tú quieres para nosotros, porque esos pastores glorificaban a Dios porque un ala de su iglesia era de sordo, y yo automáticamente, a nombre de toda la familia, levanté las manos y dije, si eso es lo que tú quieres para nosotros, yo lo acepto. Así que desde ese momento yo lo acepté. Mira, y Jenny, cuando hemos escuchado el testimonio, y le invitamos a la gente que luego, en cualquier momento, esté pendiente a YouTube porque va a estar completo. Ella dice que cuando ella recibe el diagnóstico de síndrome Down, ella se prepara, busca información. Ella está todas las noches buscando información sobre la condición. Entonces, no se da la condición, pero ahora le dan otra condición para la cual no se había preparado, no había leído nada. Entonces, por eso es la impresión de logramos vencer un diagnóstico, pero recibimos uno que no teníamos en las manos. Sí. Salió de aquel baño, de esa escena, dijo, heme aquí, me acojo a tu voluntad. ¿Qué pasó de ahí en adelante, pastora? Paramos el llanto. Salí de aquel lugar, recuerdo que empecé a recibir llamadas de mis hermanas, que estamos contigo, etcétera. Pero ya a la semana, 2 semanas, ya yo tenía cita en centro médico buscando una segunda opinión. Después que me dan el diagnóstico completo, pues ya yo fui a buscar una segunda opinión y pues en efecto, Victoria arrojó pérdida auditiva bilateral. Y a la semana del diagnóstico yo estaba cogiendo clases de señas. Teníamos casualmente, bueno, el Señor ya tenía todo. Que papá es el traductor de señas en toda esta entrevista, para que sepan. Cuando mi sobrina conocía a esta joven, que el papá era sordo, ellos eran intérpretes,
Y ellos nos enseñaron el lenguaje, nos reunimos en la casa de mi hermana y empezamos a coger clases de señas. Así que yo estaba con el diagnóstico, con todas las citas médicas que tenía en centro médico, porque eso fue oftalmólogo, ENT, audiólogo, hepatólogo, genética. Nosotros, todos los médicos que usted se pueda imaginar, ahí yo estuve. Okay. Así que yo bajaba de centro médico, rota, puedo decirle, de que estaba en un estresor sumamente fuerte, más estaba cogiendo clases de señas, eso fue otro estresor. Yo dije, a estas alturas de mi vida, yo voy a aprender esto. Wow. Esto para mí fue bien complicado, pero lo hice. Lo hice y me encanta enseñarlo ahora. No me gusta interpretar, pero me encanta enseñarlo. Te hizo como Nehemías. Sí. Lloró cuando vio todo lo que había acontecido, pero encaminó un plan, un plan que obviamente por lo que vemos al fruto de hoy, dirigidos a ustedes por Dios, han encaminado. ¿A dónde dio esto? Entonces, Victoria comienza a crecer, pero entonces, ¿qué pasa con la pastora? ¿Qué pasa con esa familia, con el ministerio, pues mientras Victoria crecía? De ser pastores, nosotros comenzamos a educar a la comunidad. ¿Por qué? Porque me encontré en un momento que yo dije, ¿quién me va a orientar? Y no sabíamos. Entonces comencé a hacer lo que me hubiera gustado que hicieran conmigo. Y empecé a orientar, empecé a educar. Se levantó el grupo de apoyo Victoria con el Departamento de Salud. Y adicional a eso, comenzamos a dar clases de lenguaje de señas. La intérprete que me enseñó, pues entonces la llevamos a la iglesia y comenzamos a levantar el grupo. Y entonces luego de eso, lo que hicimos fue, empezamos a levantar en diferentes lugares ministerios, ¿verdad? Ayudar a las iglesias a educar lo que era la iglesia y el sordo, hasta que Pablo y yo entonces decidimos nosotros dar las clases y demás. Ahí es que entonces viene la Escuela de Señas Manos de mi Victoria. Llegamos al pastorado, atendemos la comunidad sorda también en la iglesia. Wow. Los sordos llegan allí, no tienen que preguntar si hay intérprete. Esa es nuestra misión de vida, así que allí siempre vamos a estar. Ellos llegan, es una comunidad, ¿verdad?, que a veces se hace difícil. Si trabajar como pastora con oyente a veces es difícil, imagínese con sordo. Es fuerte, es una labor fuerte. Yo diría que de todos los ministerios, ¿verdad?, en estos 24 años que llevo en el Evangelio, de todo lo que he hecho, que trabajo con matrimonio, con adictos, de todo he hecho un poco. Este ministerio ha sido el más retante y el más fuerte. Oiga, hemos estado viendo, mientras usted narra, pastora, hemos estado viendo unas fotos de Victoria, del transcurso, el desarrollo. ¿Cuántos años han pasado de ese primer día que usted cogió por primera vez a Victoria en sus brazos? ¿Cuántos años han pasado? 13 años. 13 años. Yo le voy a pedir al director que nos ponche. Ella no va a hablar, pero para que ustedes vean a Victoria hoy, la tenemos aquí en el estudio, los padres han autorizado. Esa es la recipiente del milagro. Síndrome Down, supuestamente. Muchacha. Por el contrario, problema auditivo fue el que trajo, que no es un problema. No, para nada. La situación que vivió Victoria y que Dios permitió que así naciera, ha sido la bendición de muchos. Sí, definitivamente. De muchos. Si hay algo. Wow. Gloria a Dios. A mi iglesia en Yauco fue un muchacho que me dijo, me hizo, y gloria a Dios por Carol y un grupo de hermanas que pudieron traducirle. Mira, en el diario vivir, nosotros no tenemos conciencia de lo que vive una persona con algún impedimento auditivo. Usted no se imagina lo fácil que se nos hace nosotros llegar a una ventanilla para un servicio y decir, por favor, yo he venido aquí para que me firmen esto, yo necesito y este servicio. Usted no se imagina lo cuesta arriba, porque en el aspecto pastoral ya le hablé y me saca lágrimas. En el aspecto de comunicador y periodista, me ha sacado humo por los oídos en ocasiones, porque como no se ha atendido, como se tiene que atender, no tenemos idea. Son cientos de miles de personas con impedimento auditivo en este país, y muchas gestiones desde el gobierno, muy pocas gestiones desde el gobierno encaminadas. Que haya un lugar, un oasis,
como su iglesia, gente como ustedes que han tenido el sometimiento y la humildad de decir, Señor, heme aquí, yo me acojo a tu plan y a tu propósito. Amén. Para ayudar a esta comunidad. Sí, a mí me interesa que estas personas reciban el servicio desde el aspecto gubernamental, pero más me interesa que puedan recibir la palabra de Dios, la formación, discipulados, porque en ellos hay un potencial de predicadores, de evangelistas, de maestros, de gente que quiere servir y no sabe cómo. Definitivamente. Y que ustedes tengan ese lugar, yo los felicito, de verdad que sí. ¿Qué ha pasado con ese ministerio? Háblenos en detalle hasta dónde ha llegado y esta situación por la cual en un momento dado ambos, porque aquí está papá como traductor y está mamá, ambos lloraron, sufrieron, se frustraron y toda la familia hoy es la bendición para muchos. Háblenos en detalle de esto. Sí, hoy día, pues, como bien le dijimos, interpretamos el lenguaje de señas en la iglesia, ayudamos al que tengamos que ayudar, damos clases de lenguaje de señas y realmente ellos necesitan escuchar de un Salvador. Y a veces, como, ¿verdad? Siempre comento que hay gente educada y sordos educados, pero hay otros que no. Y nos ha tocado educarles, pero como bien dijo, ahí hay pastores, evangelistas, maestros, profetas, ahí están todos los ministerios. Definitivamente, pero tenemos que llevarle la palabra. Amén. ¿Cómo van a escuchar si nadie les predica? Hay que predicarle con nuestras manos. Y pues nada, allí estamos, hemos hecho muchas cosas, es una comunidad que es difícil de ganarnos, que hay que evangelizarla mucho, hay talleres fuertes. Y hay un aspecto que es bien importante y como pastor en el momento en que uno pues de alguna forma trata de prepararse para trabajar con esto, una de las cosas que nos recalcaban, especialmente los psicólogos, que el temperamento de la persona que tiene algún tipo de problema auditivo es bastante, se exaltan, pero es la desesperación porque en ocasiones uno que escucha bien dice, mira, uno reclama, repíteme. ¿Me escuchaste? Y hay veces que, oye, pero habla más duro. Y uno, imagínese usted una persona tratando de escuchar que mira a todo el mundo está entretenido hablando y la persona se siente aislada porque nadie se comunica con él o con ella, vive muchas frustraciones. Sí, ese lenguaje de señas no es un lujo, es una necesidad.